Derecho y Comunicación. Buenas tardes. Comienzo por decir que en Soria, que es donde yo trabajo, existe una muy buena administración de justicia. Dentro del cierto caos que han supuesto las últimas reformas y dentro de la limitación de medios de que suele adolecer esta administración, funciona muy bien de siempre el registro civil, los juzgados y tribunales, letrados de la administración de justicia, oficiales, auxiliares, fiscalía. Otra cosa es que yo personalmente pueda estar de acuerdo o no con algunas sentencias que se dictan, pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de funcionamiento en general. Dentro de la Administración de Justicia, como no puede ser menos, existe una buena relación con el Ministerio Fiscal. Me comentaba el otro día la fiscal jefe que estaba además prevista la implantación de un sistema de comunicación entre notarios y Ministerio Fiscal. Bienvenido sea, esto tiene buena pinta. Os preguntaréis, ¿y por qué esa colaboración del notariado con la Fiscalía? Pues es variada y depende de las circunstancias, pero suele tener por objeto dos campos, el de la comunicación a la Fiscalía de Delitos o de circunstancias relevantes relativas al estado civil de las personas y el relativo a las personas que necesitan apoyo en su capacidad. En lo relacionado con la comisión de delitos, sí, claro que se deducen de algunos documentos públicos, como por ejemplo de las actas de contenidos de WhatsApp, a las que en su momento dediqué un podcast. De ahí han salido presuntos delitos de violencia de género, delitos de conductas de abuso sexual, incluso intrafamiliar, que realmente es lo más triste que he visto en mi vida, o delitos de denuncia falsa. Recuerdo cómo aprovechó una presunta víctima de violencia de género para aprovechar una caída de patinaje para usarla como denuncia contra su cónyuge. No sé cómo acabó aquello, pero lo cierto es que en todos estos casos, el mismo día, se expide copia autorizada del documento público y se remite a Fiscalía. También recuerdo haber remitido a la Fiscalía un acta de cuyo contenido se infería un necesario reconocimiento de filiación que parece que no era asumido en este caso por el padre. Pero es en lo relacionado con el difícil problema de la capacidad en el que existe y debe existir una mayor comunicación al respecto. Y digo difícil porque, recordemos, las potencias intelectuales son memoria, inteligencia y voluntad, y la falta de alguna de ellas es más complicada de detectar que otras. En este campo hay casos poco claros, sobre todo cuando falla la voluntad, porque la persona que viene a otorgar una escritura es perfectamente clara y coherente, lo que no implica que después no se tengan problemas en este sentido. Recuerdo que hace años me topé con una persona de mediana edad que después de justificarme a la perfección su deseo de otorgar una cesión a cambio de alimentos a favor de una amiga, porque no tenía familiares que la atendieran, cesión que yo comencé a preparar, a los 2 días me expuso lo mismo con persona distinta y sin reconocer mi visita anterior. Lógicamente y sin otorgamiento ninguno, ese mismo día el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal. Me sucedió también que autoricé un testamento en el domicilio de un testador que me había llamado con un estado aparente de absoluta capacidad y que razonaba con coherencia, que resultó después que tenía una sentencia de las entonces llamadas de incapacitación. Yo mismo comuniqué al Ministerio Fiscal los hechos para que fuera anulado judicialmente el testamento autorizado por mí, como así sucedió. Se comunican también inmediatamente al Ministerio Fiscal las actas que acreditan guardas de hecho y sus circunstancias. Hay otros casos que están claros para bien. Después de la reforma del Código Civil en materia de capacidad, te encuentras que hay personas con síndrome de Down, síndrome de West, por ejemplo, que se expresan admirablemente, que tienen las ideas clarísimas y que te explican las cosas como son y sin doblez ninguno. En consecuencia, testan con mucho mayor fundamento con el que lo hacen muchas veces otras personas que no padecen síndromes o se establecen medidas de autocuratela contándote tranquilamente su problema y diciéndote con toda naturalidad lo que quieren. Es magnífico. En cualquier caso, quédate con la idea. El artículo 666 del Código Civil me dice a mí, notario, que para apreciar la capacidad de quien testa se tiene que atender únicamente al estado en que se encuentra al tiempo de otorgar testamento. El artículo 673, que será nulo el testamento otorgado con violencia, dolo o fraude. Y el artículo 665, que la persona con discapacidad puede otorgar testamento cuando, a juicio del notario, puede comprender y manifestar
el alcance de sus disposiciones, debiendo procurar el notario que la persona desarrolle su propio proceso de toma de decisiones, apoyándole en su comprensión y razonamiento y facilitando, con los ajustes que resulten necesarios, que pueda expresar su voluntad, deseos y preferencias. ¿Por qué? Porque es ahí donde nace el negocio jurídico. No nace, desde luego, desde la toma de razón del testamento en el registro de actos de última voluntad, aunque sea necesaria esa toma de razón. Nace cuando nace. Hay, por último, casos que están claros. Cuando otorgue o no un negocio jurídico, estás en presencia de una persona que necesita o puede necesitar medidas de apoyo o un curador con facultades representativas. Los casos son de todos los colores. Es posible que no autorices el negocio jurídico porque entiendas que la persona por sí no puede. Es posible que sí autorices el negocio jurídico por su escasa trascendencia, pero entiendes que para otro tipo de asuntos sí son necesarias medidas de apoyo. Puede ser también que solo por la visita que te hace la persona a tu despacho entiendas que puede haber una situación de necesidad de apoyo. En todos estos casos, no hay que decirlo, el mismo día lo pones en conocimiento del Ministerio Fiscal, autorices o no. Son, por tanto, una serie de ideas las que tienen que quedar claras. Primera, que el negocio jurídico nace cuando nace y es ahí donde se juega todo para su validez, aunque algunos negocios jurídicos en ocasiones después tengan que ser inscritos. Segunda, que los fiscales y los notarios, desde competencias y perspectivas distintas, tenemos un campo común, además de que cada institución tenga otras competencias, pero hay un campo común: prevenir la delincuencia y la opacidad y asegurar la dignidad y el ejercicio de los derechos de las personas de acuerdo con su capacidad. En un supuesto, desde la actuación activa; en el otro, desde el suministro de información, que, a su vez, el suministro de información solo puede dar lugar la presencia directa, el juicio directo, en el momento en que nace el negocio jurídico. Y que la capacidad, la legitimación, la representación y todos los demás requisitos necesarios para el negocio jurídico se han de juzgar acto por acto cuando nace y en presencia de funcionario público, en concreto y en el campo del derecho privado, civil o mercantil, en presencia del notario, porque una persona puede tener hoy capacidad y mañana no. Vamos, como exige el código para un simple testamento. Aunque todo esto lo he desarrollado en otro podcast que colgué el otro día, que te recomiendo porque es buenísimo, que se llama Firma Digital, Utilidades y Posibles Miserias. Lo tienes en YouTube. Bueno, pues mezcla todo lo anterior que te he contado con el flamante anteproyecto de Ley de Integridad Pública. Ley, o anteproyecto, mejor dicho, que borra al notariado del campo de las transmisiones de las participaciones sociales, del otorgamiento de poderes mercantiles por medio de firma digital que lo sustituye, entre otras materias, sin presencia y sin juicio de nadie cuando surge el negocio jurídico y con inscripción registral posterior. Viendo el anteproyecto, solamente le falta un detalle, que es convertir a la UCO de la Guardia Civil en una ONG. Lo primero que sorprende es que se quiera sustituir un sistema que funciona. ¿Por qué? Porque el sistema actual de control notarial funciona y lo hace especialmente en los dos aspectos que hemos examinado, que, repito, aun a ser riesgo de reiteración. El control de capacidad, legitimación y representación se hace acto por acto y no en un momento posterior, sino en el momento del otorgamiento, porque una persona puede hoy ser capaz y mañana no. Dicho acto es comunicado inmediata y obligatoriamente a través de los órganos centralizados del notariado, a través de la OCP, que es el órgano del notariado para prevención de capitales, a la administración pública. Ello supone una información día a día de quién es el que tiene el control real de las sociedades en cada momento, y ello sirve para que, con independencia de entramados societarios complejísimos, se sepa quién hay detrás. Es decir, se combate eficazmente el blanqueo de capitales para que no haya apariencia de legalidad de bienes o activos de origen delictivo y para prevenir el terrorismo. Y no solo eso, el sistema notarial controla el origen de cualesquiera sean los fondos empleados. Comunica si detrás de las sociedades hay personas con responsabilidad pública, cargos públicos, para avisarlo. Si estas personas de relevancia pública son españoles o extranjeros. Comprueba si los números de identificación fiscal de las sociedades están vigentes. Comprueba si hay congelación de fondos.
que implica bloqueo o restricción del acceso a recursos económicos de una persona, entidad u organismo en relación con cuentas bancarias, activos financieros, recursos económicos, propiedades, acciones y documentos legales que acrediten la propiedad de dichos bienes. Todo ello para prevenir el uso de estos fondos para actividades ilegales como el terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva. Y además, los notarios estamos obligados corporativamente a hacer cursos sobre estas materias de forma periódica. ¿Qué sucede si a alguno de nosotros se nos pasa el control y la información o un notario delinque voluntariamente no facilitándola? Es que lo detecta el propio sistema notarial. Si es un error, te pide la documentación no aportada. Si es un delito, lo comunica sin más a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en cooperación con el SEBLAC. Además, todo el sistema, como en el caso de las transmisiones de participaciones sociales que nos inscriben en los registros mercantiles, compatibiliza este control de seguridad jurídica con la protección de datos de carácter personal, lo que a su vez contribuye también a la prevención de la delincuencia. Pues bien, ten en cuenta además lo siguiente, que el sistema de otorgamiento de actos y negocios jurídicos por videoconferencia notarial con firma digital funciona y aúna el control de legalidad que hemos visto en cada caso con la comodidad de la firma digital. Que el notariado, a través del índice único, es la segunda base de datos más importante de España, con todos los datos informatizados, organizados e interconectados y a disposición de la Administración Pública. Que este sistema de la Ley 11/2023, que funciona y que puede ser ampliado, pretende ser sustituido por otro en que ciertos actos y negocios jurídicos se otorgan con firma digital sin más y se sustituye el control notarial por uno posterior registral. ¿Qué consecuencia tiene esto? Bueno, pues que no existiría control ninguno en el uso legítimo de la firma digital, ni de quién está detrás, ni de si existe capacidad o no. Sería muy fácil no solo usar testaferros, sino utilizar miserablemente a personas con necesidad de apoyo, a personas con alguna incapacidad, para realizar entramados societarios. Que no existiría comunicación inmediata previo control a las administraciones públicas. Existiría una comunicación posterior, derivada de inscripción en el registro, cuando a lo mejor todo hubiera cambiado, y no tan completa como la que se da con la legislación actual prácticamente a diario. Sería información inútil. Los delitos provenientes de blanqueo de capitales ya estarían cometidos. No sería información caso a caso y al momento. Sería información formal, con posibilidad de amaños y es posterior y extemporánea. Por otra parte, no se reconocería la naturaleza verdadera de los actos y negocios jurídicos, que nacen cuando concurren con sentimiento, objeto, causa y forma, no porque se reflejen después en un sitio u otro. Y por último, porque la protección de datos sufriría un retroceso completo. Ya sabes, el registro es público, la notaría no, salvo para las administraciones públicas. ¿Se quiere llevar este razonamiento de todo este sistema hasta el final? ¿Por qué en un testamento se exigen requisitos de presencia y de juicio de capacidad y de legitimación, entre otros, que se pretenden eliminar en negocios jurídicos mucho más complejos y de los que depende la seguridad jurídica, de la que a su vez depende toda la economía? ¿Se va a llevar este razonamiento impresentable también a los testamentos, de manera que solo existan desde que se toma razón de ellos en el registro de actos de última voluntad, no desde que se otorgan? ¿Se van a sustituir las comunicaciones inmediatas de las titularidades reales a la Administración por comunicaciones anuales y, por tanto, desactualizadas que no sirven para nada? ¿Se va a sustituir el conocimiento inmediato por parte de la Administración en el ámbito mercantil de lo que verdaderamente pasa en una sociedad por depósitos de cuentas que serán necesarios, pero que no otorgan un control al momento de las situaciones? ¿Se pretende hacer nula la actuación del SEBLAC y de la UCO y cambiarlo por una factoría de Disney? En el fondo, la protección jurídica de la que hablábamos al principio, de la capacidad, legalidad y prevención del delito, a cargo de la acción de Fiscalía y suministro de información de notaría, se quebraría. No me extiendo más, no porque no haya más argumentos, que los hay, sino por motivos de tiempo en este podcast. Por eso termino. ¿A quién beneficia esto? Esa es la clave. Hay que tener en cuenta que este anteproyecto surge cuando resulta que todo el país está sumergido en la corrupción.
Cuando cada día se descubren, gracias al sistema notarial que existe, que personas de poder, partidos políticos y personas relacionadas con la política se nutren a base de sociedades opacas, a través de negocios mercantiles, a través de la utilización delincuente del derecho mercantil y del derecho societario. En un momento, además, desde la Ley 8/2021, que es muchísimo más complejo y ha de estar más sujeto a control todo relativo a capacidad de las personas. En un momento, en fin, en que la firma digital sirve en la práctica para aquello para lo que nunca hubiera tenido que servir. Pues bien, este anteproyecto beneficia a aquellos sectores de los partidos políticos, sin distinción de ideologías, que pretendan personal o institucionalmente nutrirse con financiación ilegal. Este anteproyecto beneficia a los grupos de poder opacos, incluyendo mafias, que no dudarán en usar a personas con necesidad de apoyo para cubrir blanqueos de capitales. Este anteproyecto beneficia, eso sí, a determinada corporación muy próxima siempre al poder y que siempre juega al gato pardo, que en régimen de falta de competencia y en régimen de rentas de monopolio sale económicamente beneficiada. ¿O no os dais cuenta de que, con independencia de teóricas diferencias políticas, Mariano y Beatriz, Beatriz y Mariano comparten el mismo estatus? ¿Os voy a tener que explicar a estas alturas lo que es la metapolítica? Nadie puede defender esto. Ningún grupo parlamentario puede votar a favor de esto. Va en contra de todos. Ningún jurista serio puede defender esto, y menos si forma parte del Ministerio Fiscal. Soy José Manuel Benítez, notario de Soria.